Saludos, en este nuevo audiovisual vamos a estar trabajando en la manera de cómo representar gráficamente una fracción. Ya por aquí, como ustedes pueden observar, tenemos escrita una fracción con la cual vamos a estar iniciando nuestro trabajo. Como ustedes pueden observar, aquí tenemos la fracción que se puede leer como 2 de 3, pero para fines gráficos, la lectura de la fracción 2 sobre 3 no nos arroja tanta pista para representar la fracción 2 sobre 3 como una, como una gráfica. Bien, entonces esta lectura lo que haremos es, como yo quiero graficar esta fracción en términos de objeto, y estos objetos que yo personalmente voy a coger es el triángulo. Bueno, pues yo esta lectura la voy a transformar y en vez de 2 de 3 voy a decir 2 triángulos de 3 triángulos. Para graficar nuestra fracción nos fijamos que esta fracción que ustedes pueden observar por aquí el denominador es 3. Así que vamos a escoger, como nosotros vamos a tomar triángulo para fines de graficar, vamos a escoger 3 triángulos. Por aquí voy a pegar mi primer triangulito, veanlo ahí. Lo voy a copiar, lo voy a pegar otra vez. Y lo voy a copiar y lo voy a pegar nueva vez. Y ya como se pueden fijar, tenemos, tal como nos decía el denominador de la fracción, que debíamos de dibujar 3 objetos. En este caso nuestros 3 objetos son triángulos. Ahora bien, así como están todos representados de un mismo color, realmente no nos representa esta fracción que está aquí. Sí nos representa que tenemos 3 objetos que se corresponden con el denominador, que es 3. Ahora, para representar el numerador, que esto, lo que haremos es que colorearemos de un color diferente 2 de estos objetos. En mi caso yo voy a escoger el color amarillo para colorear. Ahí está, el primer objeto de amarillo y mi segundo objeto de amarillo. Bien, entonces, como ustedes pueden observar, en esta gráfica tenemos
dos triángulos de tres triángulos, lo que significa que esta gráfica que está aquí nos representa fielmente la fracción 2/3. Y así de sencillo hemos graficado la fracción 2/3. Bien, ahora continuaremos con otro ejemplo que nos permita seguir aprendiendo de cómo graficar fracciones. Tal como el ejemplo anterior, esta fracción la podemos leer como como 3 de 5. Pero de esta forma, como la estamos leyendo aquí, 3 de 5, no nos da una forma concisa de nosotros poder graficar la fracción 3/3. Así que esta forma de leer, como yo en este caso, esta fracción la quiero representar con cuadrados, entonces voy a reescribir esto que está aquí y voy a colocar tres cuadrados de 5 cuadrados. Y esta manera de nosotros leer esta fracción en términos de cuadrados, pues sí nos hace sentido a la hora de graficar esta fracción, en mi caso, porque yo voy a utilizar cuadrados. Entonces, voy por aquí, ya voy a agregar mi cuadradito aquí, voy a reducir el tamaño un poco, voy a copiar, voy a pegar de nuevo, y aquí tenemos dos cuadraditos, voy a copiar, voy a pegar de nuevo, y aquí tenemos ya tres cuadraditos. Vuelvo y copio, vuelvo, pego de nuevo, y aquí ya tenemos cuatro cuadraditos. Vuelvo y copio, pego de nuevo, aquí alineo mis 5 objetos, y como pueden observar tengo tantos objetos como nos los indica el denominador de la fracción 3/5, o sea, tenemos 5 cuadraditos o cuadrados que representa el denominador de la fracción. Ahora bien, ¿cómo represento ahora el numerador de la fracción? O sea, 3.
Bueno, pues yo voy a tomar de estos 5 cuadraditos, voy a tomar 3 cuadraditos, 3 cuadrados, y le voy a poner un color rojo. Este mismo color rojo se lo vamos a poner a un segundo cuadradito. Y por último, se lo vamos a colocar a un tercer cuadrado. Como ustedes pueden observar, el numerador 3 está representado por 3 cuadrados de color rojo. Y el denominador 5 está representado, como dije al principio, por 1, 2, 3, 4 y 5 cuadraditos. Entonces, esta gráfica que ustedes tienen en pantalla nos representa de una manera concisa y precisa la fracción 3 sobre 5. Por último, vamos a representar gráficamente lo que conocemos en matemática como una fracción mixta. Como ustedes saben, una fracción mixta está compuesta de un número entero, que en este caso es 2, y una fracción que en este caso es un medio. Entonces, para representar este número mixto, primero vamos a colocar cómo se lee este número mixto, y como ustedes saben, este número mixto se lee como 2 enteros más un medio. Para nosotros representar este número mixto vamos a estar tomando 3 rectángulos. Por aquí voy a dibujar mi primer rectángulo. Vamos a copiar este primer rectángulo, lo vamos a colocar aquí al ladito. Vamos de nuevo a copiar y a pegar el mismo rectángulo. Bien, la parte entera de esta fracción 2 la vamos a representar por 2 de estos rectángulos coloreados de verde.
Vamos a colorear el segundo rectángulo del mismo color. Esos dos rectángulos ya nos están representando la parte entera del número mixto 2. Ahora bien, ¿cómo vamos a representar la parte fraccionaria del número mixto 2 entero, un medio, o sea, un medio? Bueno, pues lo que haremos es que el tercer rectángulo este que está aquí, lo dividiremos en dos mitades y una de las mitades la vamos a colorear de verde. Para eso voy a copiar un rectángulo de lo que tengo aquí. Este rectángulo lo voy a superponer encima de mi tercer rectángulo y voy a reducir su área hasta la mitad. Y ahí ya ustedes pueden observar que el número mixto está representado en esta gráfica como dos rectángulos completos, dos y una parte fraccionaria representada por la mitad de un rectángulo. Así que esta gráfica que ustedes ven aquí nos representa de manera fiel el número mixto 2 entero y un medio. Y de esta manera concluimos el tema que le hemos traído en este video de cómo representar fracciones. Ya por último, acordarle que para apoyarnos se acuerden de suscribirse, compartir y dejarnos sus comentarios. Para esto ustedes pueden presionar este botón que está aquí que dice suscribirse, este botón que está aquí para compartir en sus redes sociales con sus amigos y este botón que está aquí que como ustedes saben y conocen es el botón conocido como me gusta, así que denle like. Creo que eso es todo. Espero que le haya gustado este contenido que hemos tratado en este video. Así que nos vemos en un próximo audio visual.